Bueno, estamos en contacto con Ana Pia Rabuffetti, ella es investigadora del INALI, y estamos hablando en estos últimos programas del cambio climático, las consecuencias, y es importante conocer desde la academia, desde la investigación, desde las universidades, qué se viene trabajando, qué vienen analizando y cómo ven estos efectos del cambio climático en las distintas investigaciones, porque nos parece que la universidad también tiene que estar comprometido con su tiempo, tiene que estar comprometida con su sociedad, y bueno, las consecuencias del cambio climático nos afectan a todo, al mundo, y en lo particular a los argentinos. Estamos viviendo situaciones muy difíciles y por eso mismo queremos charlar contigo, Ana Pia. En primer lugar, agradezco tu tiempo, tu buena predisposición, y qué es lo que están investigando desde la Universidad Nacional del Litoral, desde el INALI, sobre esto que es el cambio climático. Bueno, primero saludarte a vos y a toda la audiencia, muy buenos días. Como dijiste, yo me dedico a la investigación, acabo de entrar a carrera en CONICET y trabajo específicamente en el Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología, que es el primer instituto del país, digamos, de CONICET, pero además de doble dependencia justamente, CONICET UNL. No querría hablar en nombre de la universidad, aunque sé que tiene una agenda claramente ambiental y dedicada a esta temática muy amplia, pero sí te puedo mencionar un poco lo que venimos trabajando nosotros. Primero, resaltar esto que decías, que a veces pasa como inadvertida la cuestión climática y pensamos que es algo para el afuera o en el largo plazo que no tenemos que atender ya, y realmente las cuestiones las cuestiones climáticas que están pasando diariamente, como son las quemas, esta sequía extraordinaria, esta bajante histórica que estamos viviendo, más allá de todo lo que hemos venido viendo estos últimos años, ¿no es cierto?, con Amazonía, con Australia, son claros ejemplos de que, bueno, el ambiente, el mundo nos está haciendo un llamado de atención, ¿no?, a que, bueno, hay que poner un freno en el modo productivo o económico de desarrollo que estamos planteando y barajar y dar de nuevo pensando en un modelo mucho más sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, claramente que las investigaciones son múltiples. Por un lado, en el país se está estudiando mucho lo que es la parte climatológica, ¿no?, que es lo que sienta las bases y que aporta al IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, y es importante que todos los Estados miembros aportemos datos, porque si no a veces existe una gran disparidad en los escenarios climáticos futuros que prevemos si los países no aportamos datos. Entonces, una gran parte del desarrollo científico del país está aportando datos por ahí, a la cuestión climatológica, a la cuestión de geomorfología, a la cuestión hídrica, ¿no? En eso el INA viene trabajando mucho con lo que son las prevenciones en el mediano y corto plazo, ¿no? En conjunto, por ejemplo, con la parte de Brasil, ¿no es cierto?, en poder hacer predicciones. Y esto es fundamental porque si bien es en el corto plazo, nos permite hacer algunas cuestiones de mitigación, o nos debería permitir hacer alertas al menos a la cuestión claramente demográfica, social, ¿no es cierto?, de la sociedad toda, pero también claramente el sistema productivo o de manejo de los diversos recursos. Sobre todo considerando que estamos, nosotros al menos, ¿no?, en la cuenca del Paraná, sobre uno de los mega ríos del mundo, ¿no?, a nivel mundial. Entonces creo que es fundamental ahí resaltar que las políticas que se tomen no tienen que ver solamente con cuestiones de escala regional o local, sino que en realidad deberían ser pensadas a nivel de cuenca, ¿no?, a una escala mucho más macro, ya que no solamente intervienen diferentes provincias de nuestro país en el manejo, ¿no?, del sistema agua, de su biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que nos brindan, sino también otros países, ¿no es cierto?, que hacen uso de este sistema. Eso te mencionaba como por un lado por dónde van algunas líneas de investigación, más por el lado climático o geomorfológico de mayor escala. Después, en nuestro caso, yo soy bióloga, nos dedicamos al estudio más de la biodiversidad. Específicamente, nuestro laboratorio viene llevando hace muchos años, de la mano del doctor Luis Arvento Espínola y Martín Blettler, que son los directores que están a cargo, ¿no es cierto?, de nuestro laboratorio, diversas investigaciones que estudian, por un lado, lo que tiene que ver los peces y cómo se han
habituado, digamos, o cómo conviven en estos ecosistemas, ¿no?, de planicie aluvial, que son los que nosotros tenemos caracterizados acá en este sistema, ¿no?, de nuestro sector del tramo medio del río Paraná, pero también en relación a, por ejemplo, justamente cómo se ven afectados por estos cambios en las subidas y bajadas, ¿no es cierto?, del río, o sea, la fluctuación del nivel hidrométrico, cómo esta fluctuación hidroclimática afecta o repercute en la fauna hídrica. Yo específicamente me dedico más al estudio de largo plazo y focalizando las especies de interés comercial, ¿no?, y cómo se han venido viendo afectando por esta variabilidad del clima, que es, y ahí vale aclarar, diferente el concepto de cambio climático, aunque a veces lo usemos como sinonimia, pero son cosas diferentes. Entonces, en mi caso, el estudio tiene más que ver con eso, en poder explicar o entender en realidad cómo a lo largo del tiempo, desde todo el siglo pasado hasta la actualidad, el conjunto de fenómenos hidroclimáticos, o sea, de la variabilidad del clima, sumándose el cambio climático con la actividad antrópica, específicamente de las pesquerías, ha determinado el estado actual de las poblaciones pesqueras, focalizando las especies de interés comercial. Y una línea de investigación mucho más reciente, como decía, a cargo del doctor Blettler, focaliza lo que tiene que ver con la contaminación de estos sistemas. Y él viene estudiando justamente desde 2018, si no me equivoco, un poco antes, siendo pionero, quiero decir, en esta línea, en lo que tiene que ver principalmente con la contaminación por plástico. Y claramente, si hablamos de contaminación, estamos hablando de cambio climático, porque sabemos que estas cuestiones van de la mano. Así que bueno, esas son como algunas de las principales líneas, si se quiere, que nosotros estamos intentando desarrollar desde nuestro laboratorio específicamente. Bueno, se habló que desde el año 2005 se puso en vigencia lo que era el protocolo de Kioto, hubo otros avances, el protocolo de París, y se hablaba principalmente de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente, y la pregunta, porque no todo el común de la gente puede entender que al haber más emisión de gases también repercute, por ejemplo, en las temperaturas y también en la altura de los ríos, porque son variables que confluyen todas en una situación global. Totalmente. A veces nos cuesta dimensionar cuando hablamos de los haze y parece algo totalmente externo a nosotros, pero hay que entender que nuestro modo de consumo, nuestra huella ecológica, que a veces se habla y que invito a que cualquier ciudadano de pie intente calcularla porque se puede, hay un montón de cálculos online gratuitos para calcular la huella ecológica y ver con qué nos encontramos, que simplemente analiza esto, nuestros hábitos de consumo, nuestros modos de vida, y nos dice cuántos mundos, cuántos planetas Tierra necesitamos para vivir. Estos modos de consumo, estas formas de vida, y principalmente vamos a decirlo de los países desarrollados, ¿no?, porque hay una disparidad en la emisión, no emitimos todos de igual manera, no colaboramos todos de igual manera con el calentamiento global, sino que hay países que justamente son más responsables que otros, y muchos de esos son los que menos venían haciéndose cargo de estos acuerdos internacionales, eso también hay que decirlo, digamos. Justamente, digamos, emiten estos famosos haze, los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero lo que hacen es alterar la composición de la atmósfera. Entonces, cuando cambiamos la composición de la atmósfera, cambia la capacidad de retener y rebotar la luminosidad, digamos, la irradiación solar. Entonces, esto es lo que hace en realidad que se produzca el calentamiento global. Es como que yo cambié la composición de la atmósfera, tengo mucho más gases de metano, hidrofluoros, dióxido de carbono, que es el principal, ¿no? Y al hacer esto es como que yo cambié la condición de mi invernadero, que mantiene las condiciones de vida a las que nosotros y la biodiversidad están adaptados, y hace que sea mucho más el calor que se retiene y no puede salir como naturalmente funciona, ¿no?, el efecto de ozono, ¿no?, el funcionamiento de la capa en general. Entonces, ¿esto qué hace? Que el famoso calentamiento global va a repercutir en todos los ciclos hidrológicos, ¿no?, y en todos los fenómenos hidroclimáticos, pero con diferente magnitud e intensidad según las partes del mundo. Por eso hay partes donde vamos a ver que comienzan a haber muchos más congelamientos, en otros lugares se acelera el derretimiento de los polos, en otros lugares empieza a haber tsunamis, empieza a haber movimientos sísmicos, en otros lugares se acrecientan las sequías y en otros las inundaciones o los alud. Entonces es como que el efecto no va a ser igual para todo el globo, eso está claro, y claramente depende de otras variaciones climáticas propias de cada sistema, ¿no? Acá entra en juego claramente el fenómeno del Niño y otras cuestiones, otras oscilaciones, ¿no?,
que no exceden. Pero lo que sí está claro es que el cambio climático acrecienta todas estas variaciones que naturalmente ocurren por variabilidad natural. Sí, bueno, y todas estas consecuencias también varían en la vida de la naturaleza. Vos hablabas, vos sos bióloga, y de qué manera repercute. Uno puede pensar, se extinguieron los dinosaurios por un meteorito, pero se están extinguiendo también distintas especies porque ya no hay bosques, no hay los medios ambientes que regulaban justamente ciertas especies, y el hombre está depredando y el hombre también está casi agotando los recursos para la vida misma. Es una cuestión ilógica. Sí, realmente lo que se viene viendo a nivel tasas reales medibles es que por primera vez, digamos, como que las tasas de extinción y desaparición de especies son mucho más rápidas que el poder de descubrimiento del hombre. Si bien el avance científico es enorme y hemos logrado llegar a cuestiones impensadas para la humanidad, hoy por estas cuestiones, por estas grandes, si se quiere, como catástrofes que ocurren diariamente en las diferentes partes del mundo climáticas, se están perdiendo muchas más especies de las que nosotros llegamos a descubrir o a clasificar o a identificar. ¿No es cierto? Eso claramente es un problema. Y después esto, la degradación ambiental, todo lo que tiene que ver con el modelo productivo actual, ¿no? En nuestro país específicamente con el modelo agroproductor, con la expansión de la frontera agrícola y otros tipos de producciones, ¿no? Pero principal esto pensando en la soja, ha llevado a modificar totalmente los paisajes y claramente esto hace que las especies que están acostumbradas o habituadas a un determinado paisaje, que se dio con los carpinchos en el delta, ¿no? O en zonas que eran de sus humedales, tienen que buscar nuevos nichos, nuevos sitios donde ubicarse. Algunos lo logran hacer con mayor facilidad, otros claramente ven su hábitat restringido y tienden a la disminución poblacional. No me voy a arriesgar a decir extinción totalmente, pero sí a poner en riesgo sus stocks o estados poblacionales. Entonces, bueno, es necesario que como país, no solamente por ser miembros, ¿no es cierto?, de estos protocolos internacionales, sino pensándonos como región y para el futuro, considerando la diversidad de paisajes, de servicios, de ambientes, de recursos que tiene nuestro país, planteemos una agenda ambiental serio, en serio, que creo que está bastante ausente en este momento el tema climático y ambiental, que plantee una sostenibilidad de los recursos, el cómo los vamos a utilizar, que está claro que los necesitamos para sostener nuestras formas de vida, pero que sea del modo más amigable y respetuoso con la naturaleza dentro de lo posible. Sí, yo no puedo dejar de pensar en la política, en los países industriales, en los países del primer mundo. Siempre se habló del Amazonas como el pulmón del mundo, siempre se habló también de América Latina como un lugar de recursos naturales. Y hoy las potencias en otras partes tienen los intereses aquí en nuestro país. Pero hay que defender, hay que buscar estos equilibrios tan difíciles que se dan, porque hay necesidad de la economía muchas veces dependen de esta dinámica, pero también tenemos que buscar el equilibrio con la naturaleza, con la Pachamama, buscar esto, ¿no? De ser eficientes y también defender los intereses de los recursos naturales en nuestros países y no estar dependiendo de las políticas que deciden los poderosos. Creo que es momento de pensar un mundo distinto, creo que de eso se trata, buscar soluciones nuevas a problemas viejos, pero también con una visión totalmente distinta a las lógicas imperantes. Sí, no, de acuerdo totalmente. Creo que lo que se necesita, por eso digo, es más allá de que los acuerdos están, de que ahora tenemos una Agenda 2030 que plantea ODS en los cuales trabajar, o sea, perdón, la sigla, Objetivos del Desarrollo Sostenible, creo que eso sirve como una guía, pero que no alcanza. Creo que muchos de estos tratados internacionales, claramente que no niego ni descreo de la buena voluntad de quienes lo hayan escrito, pero creo que muchas veces lo mismo que pasa con las leyes ambientales, y lo vemos, por ejemplo, con la ley del manejo de fuego hoy, ¿para qué nos está sirviendo? No, perdón que lo diga así de crudamente, pero creo que muchas veces estos tratados internacionales, o el protocolo, o el acuerdo de París a nivel internacional, pero mismo nuestras leyes, ley de bosques, por dar otro ejemplo en nuestro país, quedan en letras muertas. Si no hay un real cumplimiento, un real control, una repartición seria de presupuestos, asignación de recurso humano calificado para la gestión, para el control,
creo que pasan a quedar en letras muertas, en muy lindas intenciones de qué es lo que vamos a hacer, y a veces no alcanza. ¿Es necesaria una ley de humedales? Por supuesto que es necesaria una ley de humedales, pero mientras tanto tenemos un inventario de humedales, tenemos proyectos ya presentados el año pasado, que no se necesita volver a foja cero. Entonces creo que muchas veces se dilapida el tiempo y en discusiones en vez de focalizar en lo que realmente necesitamos. Necesitamos un acuerdo como país y como Cuenca del Plata en nuestro caso, planteándonos 10, 15 puntos de cómo vamos a hacer el manejo, qué sí vamos a permitir y qué no, y de qué manera lo vamos a hacer para esto, para que sea sostenible. No es no al desarrollo, es cómo lo hacemos de manera respetuosa y amigable con el ambiente, con la biodiversidad, con el entorno, pero también porque es nuestra casa, es nuestro río, es nuestra agua. Basta ver la laguna ahora, basta ver los niveles de contaminación que tenemos, o sea, no estamos pensándolo para el afuera, para Amazonía, para Australia. Nos está pasando a nosotros, le está pasando a Corrientes, y nos está pasando ya. Ya no es en el largo plazo. Desgraciadamente, Naciones Unidas el año pasado comunicó que ya es casi irreversible el aumento de 1,5 grados, cuando es lo que querían evitar con estos protocolos firmados en la década del 90, que entran en vigencia 10 años después, eso también es otra. Entonces ya tenemos el incremento del clima, desgraciadamente lo tenemos encima. Bueno, ¿cómo nos vamos a adaptar a eso? ¿Qué vamos a hacer para que eso no nos lleve puesto a todos, por decirlo brutalmente? Sí, sabes que yo no pienso tantos años porque no creo que me queden tantos años, pero bueno, el compromiso es hoy, digamos. Creo que las nuevas generaciones, nuestros hijos, ustedes de la juventud tienen este compromiso y creo que tienen que tomar la posta porque creo que es una cuestión de supervivencia. Si estamos así, si seguimos así, realmente vamos al abismo y creo que no, la vida es imposible en estas condiciones en la Tierra, en nuestro planeta. María Pía, la reflexión final, te agradezco tu tiempo, tu conocimiento, y sobre todo en estos temas que son periodísticos, no son académicos, pero creo que también hace a su vez para el conocimiento del público, para que tomen conciencia de pequeñas acciones que suman acciones generales. No, bueno, agradecerte por el espacio, por estar tratando estos temas, que me parece fundamental que estén en agenda, que se puedan charlar, y bueno, y esto, sumar a lo mismo que decías, a que estemos informados, que es lo principal, poder empoderarnos para exigir políticas serias y acordes a los tiempos que se necesitan, y claramente intentar uno hacer su parte y sumar a tener un buen trato o una relación lo más responsable posible con, al menos empezando por casa, por ejemplo, por la gestión de residuos, como para decir algo sencillo. Pero sí, necesitamos poner de todos, pero también necesitamos exigir a los tomadores de decisión reales por políticas serias y acordes a los tiempos que se viven. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buenos días.